La ciencia, seguramente ustedes estarán recordando que la ciencia, bueno, en principio es un conjunto ordenado de conocimientos. Esto es muy parecido, desde luego, a la teoría. Muy parecido a la teoría. Ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos. Ya dijimos, no solamente se trata de conocimientos, no solamente son conocimientos que están ahí acumulados, sino que además están ordenados, sistematizados, a lo mejor por disciplinas, por fenómenos, por épocas, tal vez por épocas, por tiempos, o en base a algún otro sistema de ordenación del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, en primer término, la ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos. En segundo aspecto, son conocimientos que pretenden o que describen y explican lo observado. Describen y explican lo observado. Primero tenemos un fenómeno, que es el investigador está ante un fenómeno de la realidad, ya sea de la realidad natural o de la naturaleza, o de la realidad social, que es el aspecto que nos importa a nosotros dentro del área del derecho, dentro del área de las ciencias sociales. Lo que nos importa a nosotros son la realidad circundante, pero la realidad social circundante, esa es la que nos importa. Entonces, el científico social primero describe lo que está observando. Primero lo debe describir. Nos debe de decir qué es lo que está observando, en qué consiste lo que está observando. Ajá. Lo observa y luego lo describe. Y después, ya cuando ya realiza una investigación a partir del observado, del fenómeno observado o del problema observado, a partir de ahí el investigador, al finalizar su investigación, tiene que proporcionarnos una explicación de lo observado. Y con esto estaríamos haciendo ciencia, por supuesto. Pero no solamente ahí, sino que además la ciencia tiene este otro aspecto de suma importancia, que es un aspecto de predicción. Predicción. Ajá. Pero ojo, este aspecto de predicción es optativo, porque no siempre se pueden predecir los acontecimientos futuros en la ciencia. Aquí estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de otras cuestiones de suposiciones o de adivinación, ¿no? A lo mejor puedo adivinar lo que va a pasar o puedo suponer lo que pasa. No, la ciencia predice lo que va a pasar, pero esto no siempre lo logra, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco de las ciencias naturales, por ejemplo, la ciencia es capaz de predecir cuándo va a ocurrir un eclipse, ¿no? Nosotros sabemos cuándo va a ocurrir el siguiente eclipse. Sí, sí sabemos. ¿Cómo es que sabemos esto? Gracias a que la ciencia ha podido describir y explicar el fenómeno de los eclipses, ¿no? Los ha podido describir, los ha podido explicar, y gracias a esto la ciencia ha podido establecer ciertas leyes o ciertos axiomas que obviamente se apoya en una teoría. Hay teorías que describen y que explican los eclipses, y con base en esto, con base en esta teoría de los eclipses, con base en este conocimiento científico que tenemos acerca de los eclipses, nosotros podemos predecir cuándo va a ocurrir el siguiente eclipse, ¿no? Esto es un ejemplo de una predicción que sí se puede hacer en ciencia con relación a un fenómeno de la naturaleza. Pero hay otros fenómenos o acontecimientos que no pueden predecirse. Por ejemplo, los terremotos. Los terremotos no pueden, hasta el momento, hasta la fecha, no han podido predecirse. No sabemos cuándo va a ocurrir el siguiente terremoto. No sabemos cuándo, dónde, a qué hora va a ocurrir el siguiente terremoto. Podemos tener una idea, pero ya cuando podemos tener una alerta o una alarma sísmica, hay alertas sísmicas que nos avisan, pero nos avisan cuando ya el terremoto o el sismo ya está ocurriendo, ¿no? Y cuando ya está empezando a desarrollarse.
pero no podemos predecirlo, ¿no? No podemos predecirlo con un mayor tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que se pueden predecir en ciencia y hay cosas que no se pueden predecir en ciencia. Esto depende, porque también la ciencia depende de que el fenómeno que se está observando tenga o no tenga una injerencia de otros factores externos que influyan en el fenómeno. Ajá. En el caso de los eclipses, es un fenómeno muy regular en el que no influyen otros factores. Mientras que en el caso del terremoto es un fenómeno distinto, no es un fenómeno que ocurra con regularidad, o que se pueda medir a través de los movimientos regulares, como si ocurre con los planetas, ¿no? O con la luna y el sol, etcétera. Y por eso hay otros fenómenos que no se pueden medir. Ajá. No se pueden medir y no se pueden predecir básicamente por esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tomarlo en cuenta, sobre todo cuando hablamos de ciencias sociales. Sobre todo cuando hablamos de ciencias sociales, porque en ciencias sociales, las ciencias sociales trabajan con la sociedad y la sociedad tiene inevitablemente la influencia de muchos otros factores. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero tiene la influencia de muchos otros factores que nos hacen o que provocan que las ciencias sociales tengan ciertas dificultades para poder predecir algunos acontecimientos futuros. También tenemos este otro aspecto de enunciados versus los conceptos, porque anteriormente o antiguamente se pensaba que la ciencia estaba sustentada en los conceptos, pero ahora no, ahora el paradigma ha cambiado y ahora sabemos que la ciencia se apoya en enunciados. Y en ese sentido tenemos dos tipos de enunciados que entre ellos tienen una contrastación o una controversia, digamos, que son los enunciados universales versus los enunciados existenciales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los enunciados universales son aquellos que nos dicen, son aquellos que nos refieren cuando algo ocurre siempre, ¿no? Por ejemplo, si decimos que todos los pájaros vuelan, estamos hablando o estamos emitiendo un enunciado universal. Todos los pájaros vuelan. Ese es un enunciado universal. Ajá. Mientras que un enunciado existencial nos refiere específicamente lo que hay en este momento. Por ejemplo, si nosotros decimos hay un pájaro en el árbol, ¿no? Hay un ave en el árbol, este es un enunciado existencial porque estamos hablando de lo que en este momento existe, de lo que en este momento hay en el árbol, ¿no? Entonces, bueno, estos dos tipos de enunciados, que son dos tipos de enunciados diferentes, son importantes para la ciencia, porque la ciencia se traduce o se expresa, mejor dicho, se expresa en enunciados.